Este cuento se titula El maestro sin aprendices y también forma parte del libro El sastre de cuentos. Esta vez nos hablan de Jordan, un viejo dulcero que conocía muy bien el oficio de la repostería. Escuchemos entonces la historia del viejo Jordan. Había una vez un dulcero al que llamaban viejo Jordan. Era un viejito que hacía todo tipo de golosinas, muñecos de bizcocho, de chocolate, de fresa, de almendra, payasos de ajonjolí, chupetas, caramelos, buñuelos, rosquillas, y todos los niños del pueblo salían corriendo de la escuela para ir a comprar aquellos dulces. Entonces salían del horno con un delicioso olor a azúcar quemada y a ciruelas pasas, a masa fresca y caliente. A veces venía un pobrecito que no tenía ni un céntimo, pero como el viejito no era avaricioso, dejaba a propósito algunas rosquillas deliciosas para regalárselas. Era un hombre bueno y querido por todos, pero él también tenía un defecto. Le gustaba trabajar solo y nunca quiso tener un aprendiz para no enseñar a nadie los misterios de su oficio. Ya habían venido vecinos y forasteros trayendo a algún Juanito o algún Pedrito de la mano y rogándole que lo enseñara, pero el viejo Jordan les regalaba pasteles o pollitos de bizcocho y los despedía siempre con la misma frase: no necesito aprendices, no me hacen falta. En vano trataron algunos de robarle el secreto de su oficio, velándolo por el hueco de la ventana o por el techo a través de la chimenea de su casa. El viejo Jordan sabía cuidarse y desde hacía algún tiempo había comenzado a trabajar preferentemente por la noche, después que todo el pueblo dormía. Un día se detuvo en el patio una reluciente carroza negra. De la misma bajó una mujer alta y delgada, vestida con adornos y cintas. Tenía cintas en los zapatos y en las mangas, un lazo enorme en la cintura y otra cinta alrededor del sombrero de ala ancha color lila. El viejo Jordan salió rápidamente a atenderla. «Buenos días», le dijo la señorita Lambrina, que así se llamaba la dama. «Entre, por favor, los bizcochos están listos», la invitó el dulcero. La señorita Lambrina sacó de su cartera tejida con cintas 3 monedas redondas, una de cobre, una de plata y una de oro. El viejo Jordan empezó a darle rosquillas, pollitos, payasos y muñecos. La señorita Lambrina cogía las confituras doradas con una mano y se las llevaba directamente a la boca. Cuando terminó de comer, le dijo al viejo: «Viejito Jordan, por el camino que va hacia mi casa vive una pobre viuda. Tiene un niño delgadito y obediente. ¿No quisieras enseñarle tu oficio? Te daría 3 monedas de oro, 2 de plata y una de cobre con tal de que le enseñes». «No necesito ni el dinero ni al muchacho. No necesito aprendices, no me hacen falta». La señorita Lambrina se puso roja de disgusto por la negativa. «Viejito Jordan, dicen que tienes un buen corazón y que eres muy generoso, pero yo creo que eres miserable y tacaño». Y salió como un cohete con sus cintas flameantes, subió en la carroza y los caballos se pusieron en marcha. Una vez solo, el viejito se quedó pensativo en el patio, pero esto no duró mucho tiempo. Entró en la casa y se puso a trabajar. Ya tenía preparada la harina, la leche, el azúcar, un cartón de huevos y una fuente con avellanas, almendras y un jarro lleno de ciruelas pasas. Las amasaderas de madera descansaban debajo del fregadero. Pero he aquí
que de pronto el viejo Jordan las mira asustado y turbado. Desde hacía casi un siglo sabía cómo se hacían los dulces grandes y pequeños, largos y redondos, secos o con almíbar, pero desde que se fue la hambrina no sabía qué hacer ni cómo empezar. Hacía mucho tiempo que tenía un libro en el que había anotado todos los secretos de su oficio, pero por miedo a que algún extraño se lo fuera a coger, lo envolvió en tela encerada y lo escondió en el pozo seco que había detrás de la casa, donde solo él podría encontrarlo en caso de que lo necesitara algún día. Después que se apagaron todas las luces del pueblo, cogió un candil y una soguita y fue al pozo. Tiró la soga con mucho cuidado. El gancho agarró algo. Solo que no eran los papeles que buscaba, sino una bota vieja y gastada. Tiró el gancho más abajo, pero no cogió nada. Probablemente, se dijo el viejito, he perdido mis notas. Alguien me vio esconderlas y me las robó. El viejo Jordan se equivocaba. Las notas estaban en el pozo, pero aquella noche una tortuga se había echado a dormir sobre el libro, por lo que el gancho resbalaba y resbalaba de un lado hacia otro. El dulcero regresó muy preocupado a la casa. Hubiera querido ponerse a trabajar, pero no se sentía en condiciones, lo había olvidado todo. ¿Cuántos huevos? ¿Qué cantidad de leche, de azúcar y de ajonjolí necesitaba para hacer un payaso? ¿Cómo se preparaba la masa para cocer los pollitos de bizcocho? ¿Cómo se hacía la masa? El viejo Jordan se miró los dedos y estaban tan rígidos como si fueran de barro seco. Dios mío, ¿qué me ha pasado? No comprendo. En uno de los estantes había quedado una rosquilla. Al verla se acordó que no había comido nada ese día. Tal vez esta sea la causa de mi olvido total, se dijo. La redonda rosquilla le recordó a su amigo Basilio con la bocaza abierta. Oye, Basilio, ¿por qué se habrá enojado tanto la señorita Lambrina? ¿Por qué me considera un miserable y un tacaño? Si te interesa tanto, le contestó inesperadamente la rosquilla, yo puedo responderte. Al oír que la rosquilla hablaba, el viejo Jordan estuvo a punto de dejarla caer, pero la miró detenidamente y ya no se sintió ni tan solo ni tan abandonado. Bueno, dime que te escucho. Pues escucha, pero tienes que responderme la verdad. Quisiera saber, ¿has dado algo útil a quien lo ha necesitado? Ay, Basilio, se ve que tienes la cabeza hueca. Ningún niño ha salido llorando de mi casa. Todos, grandes y pequeños, han comido hasta sentirse satisfechos. Y cuando ya no estés entre nosotros, ¿quién crees que alegrará a los niños y a los viejos con los dulces y las confituras? El viejo Jordan se quedó pensativo. Siempre te has vanagloriado de que tú eres el único maestro, pero de todo lo que sabes, de todo tu genio, ¿has dado algo? ¿Tú cómo te consideras? ¿Generoso o tacaño? Óyeme, Basilio, no seas atrevido, que te como enseguida. Pues no, me conservarás. Así es, tienes razón, mejor me muero de hambre, eres la última rosquilla que supe hacer. La rosquilla añadió cariñosa. Viejo Jordan, tú serás un tacaño, pero también tienes un buen corazón. Te daré un consejo. Acuéstate, duerme tranquilo y mañana por la mañana
te levantarás bien. El viejito, ¿qué podía hacer? Le obedeció y por la mañana se levantó como de costumbre, saludable y alegre. Cuando iba a empezar a trabajar, miró a la rosquilla Basilio. Con su bocaza abierta, parecía que quería decirle algo más. El dulcero dejó todas las cosas en su lugar y se fue al pueblo. Primero se detuvo en el camino que va hacia la casa de la señorita Lambrina y llamó al hijo de la pobre viuda. Luego recogió 4 niños más de otras casas. Les dijo a todos que se bañaran bien con mucha, pero con mucha agua. Los vistió de lo más bonitos con un pantalón almidonado y un gorro alto blanco como se vestía él cuando entraba en la cocina. Luego empezó a enseñarles a prender el fuego, a quemar el azúcar y a batirla con yemas de huevo, a trabajar la masa, haciendo todo tipo de figuras. Al verlos trabajando a su lado, el viejo Jordan sentía una profunda alegría, una nueva sensación. Pero cuidaba de que sus aprendices no se dieran cuenta. Solo a veces, con los dedos llenos de harina, le hacía una seña a la rosquilla Basilio. El viejo Jordan era una buena persona, era dadivoso y de buen corazón, pero era tan celoso con su oficio que pasaron los años y no le había enseñado a nadie sus valiosas recetas para hacer aquellos dulces tan deliciosos. Sentía tanto orgullo al pensar que solo él sabía hacerlas, hasta el día que las olvidó. Entonces comprendió que si no enseñaba a alguien más a preparar aquellas delicias, los niños y los abuelos del pueblo no las probarían jamás. Y es que cuando conocemos bien un oficio, y el viejo Jordan era un excelente repostero, no basta con que lo sepamos bien nosotros. Hay que ser generoso en esto también y transmitir lo que sabemos para que otros puedan aprenderlo, y así el oficio no se pierde en el tiempo. Hay que enseñar a otros para cuando ya no estemos. Este ha sido el cuento de hoy y como siempre, ojalá les haya gustado y hayan aprendido algo.